Déjame que te cuente una historia. A todos nos encantan que nos cuenten historias y esta que te voy a contar no se la he contado nunca a nadie. Así que ponte cómodo, prepárate un café, siéntate en el sillón, coge tu móvil y dale al play a este vídeo. Ayer comenté que hoy te contaría por qué me compré el libro de It de Stephen King y tiene muchísimo que ver con el propio título de este vídeo, es decir, los miedos infantiles, ¿no? Te voy a contar cuál era el terror, el mayor pánico que tenía cuando era pequeño y sobre todo cómo evolucionan los miedos de cuando somos pequeños a los miedos que tenemos cuando somos mayores y sobre todo cómo combatirlos. Cuando eres pequeño sueles tener miedo a cosas que parecen más bien bestias o cosas que están deformes, como por ejemplo pueden ser brujas, arañas gigantes, hombres del saco, o piensas que gente que te puede raptar, o incluso te dan miedo imágenes que has visto en pequeñas escenas, como por ejemplo los ojos azules de unos niños entre el maíz, ¿no? A mí eso me daba un pánico bestial, pero lo que más pánico me dio fue el payaso Pennywise, que es un personaje del libro de It. Es una de las encarnaciones que tiene esa especie de ente extraño que intenta aterrorizar a toda una población en el libro de Stephen. Cuando tenía unos 7-8 años, mi tío Jesús, que me lleva pues como unos 10-12 años con él, me contó una historia horrible sobre un payaso que lo que hacía era atraer a los niños a las alcantarillas y devorarlos, y entonces tenía esa frase mítica de todos flotan, que se refería también un poco a los huesos, ¿no?, de los niños que flotan en las alcantarillas. Y cuando tú estés aquí, conmigo, ¡tú flotarás también! Bien, esa imagen a mí me causó tantísimo terror que estuve durante, no te voy a decir días, sino meses o posiblemente años sin poder dormir bien y sin quitarme la idea de esa especie de payaso que iba a venir por las noches e iba a venir a raptarme, a llevarme de fuera de mi familia y que iba a devorarme, ¿no? Y que me iba a convertir, pues eso, en huesos. Y mi existencia se iba a reducir a eso, a nada. Ese miedo del payaso Pennywise me terminó generando miedo a todos los payasos, ¿no?, incluso a los de las fiestas de cumpleaños. Y eso hizo que cuando, por ejemplo, algún amigo del colegio iba a llevar a algún payaso para celebrar su fiesta de cumpleaños, yo directamente no fuera, porque tenía un miedo atroz a los payasos. Esto no se lo conté tampoco a mis padres y fue una cosa que dije, bueno, con el tiempo esto se pasará, porque sé que es algo irracional y que, en fin, que los payasos al fin y al cabo son personas disfrazadas, que intentan ganarse un sueldo, pero al fin y al cabo tienes eso, 6-7 años, entonces el razonamiento que puedes hacer es intentar protegerte un poco porque dices, no sé hasta qué punto esto es verdad o esto es mentira, ¿no? Había algo, obviamente, que sabía que era mentira. Al fin y al cabo, este era mi miedo de cuando tenía, pues eso, 6-7 años. Después los miedos, obviamente, van evolucionando y se van convirtiendo en formas cada vez más sofisticadas de miedo que terminan siendo realmente verdaderas pesadillas. El miedo en la adolescencia suele ser el miedo al rechazo de tu grupo social, suele ser el miedo a que la persona que te gusta te diga que no, o incluso el miedo que tienes de expresar tú mismo quién eres, ¿no? Y esto, al fin y al cabo, cuando ya eres más mayor y lo ves con perspectiva, dices, wow, qué grandísima chorrada, ¿no? Es el mismo tipo de miedo que tenía cuando era pequeño a los payasos, porque lo pones en perspectiva y sobre todo porque al final te das cuenta de que has ido combatiendo estos miedos muchísimas veces gracias a tu grupo social, ¿no? Gracias a tus amigos, gracias a tu familia, gracias a que has podido contar cuál era esa especie de miedo, ¿no? Y has conseguido hacerle frente a él. Y cuando eres más mayor, las formas de miedo se sofistican aún más, como por ejemplo, tienes miedo a perder un trabajo que quizás no te gusta, tienes miedo a no poder pagar una hipoteca o tienes miedo a no poder crear una familia tal y como tú quieres. En fin, al final son miedos que compartimos todos nosotros y que muchas veces no contamos o no materializamos porque no queremos mostrar nuestras debilidades, porque vemos que tener miedo es como tener una especie de debilidad, cuando realmente no, porque es normal, o sea, el ser humano puede tener miedos y puede simplemente estar dudoso sobre cosas que no conoce y tener miedo pues a equivocarse muchas veces. Sin embargo, lo peor del miedo es que puede hacer que no hagas una serie de cosas porque temes que te vaya a suceder algo, es decir, como por
ejemplo, unas consecuencias atroces, que tu vida vaya a cambiar de una forma completamente diferente y que eso no lo puedes aceptar, o que incluso temes por tu propia existencia. Bien, cosas de estas no pasan tan habitualmente, sin embargo todos los días nos levantamos con miedo a decir o hacer lo que realmente pensamos, simplemente por miedo a unas consecuencias que muchísimas veces no existen. No te hablo, por ejemplo, de que tengas miedo a cruzar la carretera sin mirar. Obviamente eso es una conducta temeraria, es decir, hay que diferenciar bastante lo que es el miedo de una conducta temeraria. Pero cuando el miedo te incapacita a hacer una serie de cosas o a vivir la vida tal y como tú quieres, ahí sí que tienes un gran problema. Así que este año voy a intentar combatir dos miedos que tengo. El primero es el miedo, el terror que sigo teniendo a los payasos debido a esa estúpida historia de It que me contó mi tío cuando era pequeño. Por este motivo me he comprado It. Me lo voy a leer, voy a hacer la lectura simultánea con otras personas a través de Twitter junto con el hashtag #todosflotan. Y otro miedo que tengo, que es el miedo a conducir. Y tengo el carnet de conducir desde hace bastantes años. De hecho, al principio cuando lo tuve iba a bastantes sitios con el coche. Sin embargo, uno de mis amigos tuvo un accidente y no salió. Y le cogí un miedo atroz al coche y no lo he vuelto a coger desde entonces. Así que este año mi segunda propuesta es volver a conducir. No lo haré tan rápido como, por ejemplo, leerme el libro de It. Lo iré haciendo poco a poco y os contaré un poco sobre esto. La idea de este vídeo es que también dejéis en la descripción cosas que a vosotros os den miedo, aunque parezcan una chorrada, porque estoy convencido que va a haber muchísima gente que te diga: oye, yo también tengo miedo a esto, y que te puede parecer una chorrada pero que no lo es, que veas que no estás solo y que al final los miedos se combaten contándolos, haciéndolos patentes, y que va a haber muchísimas otras personas que van a estar dispuestas a ayudarte para combatirlos, ¿no? Y qué mejor que esta comunidad, que este espacio para contarnos esto. Deja un comentario con qué es lo que te da miedo, si quieres, y nos vemos mañana más.